Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. A ver, hoy vamos a hablar de los subsidios a la energía. Qué tema, ¿no? Siempre tan controvertido y que atravesó al menos a las últimas 3 gestiones de gobierno. Se trata de una masa de recursos que hoy equivale aproximadamente a 6.500 millones de dólares por año que el Estado Nacional destina para que el valor del gas y de la luz puedan estar contenidos, para que los precios de las facturas que pagás en tu casa, en tu comercio o en tu pyme sean un poco más bajos. Varias preguntas. ¿Sería factible que el Estado deje de subvencionar o que lo haga exclusivamente a través de lo que se denomina la tarifa social? ¿Los consumidores argentinos podrían afrontar tarifas que dupliquen o tripliquen los valores actuales? El tema no solo divide a los técnicos, sino también a los propios funcionarios encargados de tomar decisiones sobre este punto que es tan sensible en nuestro país. Lo vamos a discutir, como siempre, con los especialistas. Hoy nos visita Juan José Carbajales, quien se ha desempeñado como subsecretario de Hidrocarburos de la Nación. Y vamos a estar también en comunicación con Alejandro Einstos, economista del Instituto Mosconi. Así comienza Energía Argentina, El Debate. ¡Vamos! Bueno, ahí está planteado el tema, ¿no? La disputa por las tarifas energéticas nos hace hablar del tema de los subsidios, eje central hoy de este programa. Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 31 22 41 68. También tenemos Instagram, @energiaargentina.eldebate. Este segmento lo auspicia Tecpetrol, la energía nos conecta. Subsidios sí, subsidios no. ¿A quiénes? ¿O a qué empresas? ¿A qué pequeñas y medianas empresas? ¿Quiénes realmente tienen que recibirlo? ¿Y hasta cuándo? Eso vamos a hablar en esta noche. Antes saludo a mis compañeros. Hola Cledis, bienvenida. Hola, gracias. Ingeniero José Luis Ureda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Carlos Seguía, bienvenido. ¿Cómo estás, Guille? Buen vuelo Buenas de noches. Neuquén. Buen vuelo, Bueno, buen vuelo. me alegro, ¿eh? Buen vuelo. Ahora vamos a estar hablando del tema de los subsidios, pero antes queremos agradecerle, como cada domingo, a Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Podemos decir que los subsidios son justificables a corto plazo a partir del contexto económico que nos toca vivir. Una de las preguntas que vamos a responder está en nuestros estudios Juan José Carbajales. Yo les dije, se desempeñó como subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre 2019 y 2020. Ahora voy a hacer una presentación más oficial con más detalles, pero antes gracias a la provincia de Neuquén por acompañarnos en cada programa en esto que es Energía Argentina. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Y la pregunta es, ¿en qué consisten los subsidios a la energía? Lo vamos a analizar con distintas placas que hemos preparado con Cledis Candelaresi. Cledis,
todo tuyo. Hay distintas preguntas que vamos a empezar a contestar, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, acá una la tenemos exhibida en una placa, si los subsidios son un derroche o una necesidad. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que los subsidios económicos son una herramienta de política pública y en sí mismo es un recurso neutral. Todo depende después cómo se utilice esa herramienta, en qué momento, en ¿a qué quién le das? Exactamente, cómo se prorratean esos beneficios. Justamente, quiénes son los actuales beneficiarios y quiénes deberían ser en el futuro beneficiarios de los subsidios económicos es un tema de debate, creo que casi permanente. Uno de los grandes desafíos es encontrar una vara que se ajuste ecuánime y que permita que el esfuerzo estatal esté concentrado exclusivamente en quienes son merecedores de esa ayuda o de ese auxilio que está dando toda la sociedad a través del pago de impuestos, porque los recursos surgen del Tesoro Nacional. Recordemos que vos tenés distintas modalidades para subsidiar. Algunos subsidios que están focalizados a la tarifa social, que eso sí son subsidios que están destinados a los sectores más vulnerables, jubilados, los beneficiarios de planes sociales, etcétera, etcétera. Ahora, después tenés otra serie de consumidores residenciales, comercios y pequeñas empresas que también reciben esa subvención y esto es lo más controvertido. Seguramente es justo desde el punto de vista político que una familia que destina el grueso de sus ingresos a servicios básicos y alimentación reciba alguna ayuda del Estado. Pero es justo que una familia que calefacciona su pileta de natación a la intemperie también recibe ese auxilio estatal. Bueno, ese es un punto controvertido. La subvención estatal no solamente es para los usuarios de manera directa, completando una parte del precio que deberían pagar. También hay estímulos a la producción. Es decir, hay subsidios que van directamente a las empresas productoras de gas, por ejemplo, o generadores de electricidad para completarles el precio. Lo que se llaman planes de estímulo. Te doy el subsidio, pero completámelo en producción. Exactamente. Yo te completo una parte del precio para que vos produzcas más. Que es algo que está ocurriendo ahora con uno de los tantos planes de estímulos que, convengamos, se diseñaron hace ya unos cuantos años bajo el comando de Axel Kicillof cuando el actual gobernador de Buenos Aires estaba en el Ministerio de Economía. Es decir, una concepción que es transversal a todas las administraciones. ¿Cuánto paga el usuario hoy gracias a que hay una ayuda del Estado? Estos son porcentajes aproximados, pero para que tengamos una noción. ¿El usuario subsidiado? El usuario subsidiado. Y básicamente el usuario residencial. Bueno, paga un 55% de lo que cuesta el gas que consume y un 45%, más o menos un poquito menos, un 40% de la electricidad que consume. El resto lo aporta el Estado. Acá tenemos otro número, está en pesos, porque esto es lo que está previsto en la actual ley de presupuesto, que el Estado en subsidios energéticos este año gaste algo más de 623.000 millones de pesos. Seguramente esa cifra va a ser superada claramente según cómo viene la ejecución del gasto. El grueso de esa plata es para electricidad. Con ese dinero se cubre la tarifa social y básicamente el Estado ayuda a pagar lo que cuesta generar energía eléctrica. Es decir, el grueso de los subsidios energéticos es para la energía, el 28% para el gas. Y esto incluye, muy importante, las importaciones. El Estado tiene un papel protagónico en las importaciones, no solamente porque es el que administra las divisas que se usan para pagar el gas y los combustibles importados, sino porque cubre con recursos, con la caja pública, una parte del precio, la diferencia que hay entre lo que se importa, que es más caro, y lo que se paga ese producto, ese gas, en el mercado local. Y por último tenemos una referencia muy general de qué pasa, qué proporción del Producto Bruto Interno ocupan o representan los servicios, los subsidios a la energía. Que lo que queremos ver hoy está en 1.7 del PBI. ¿Por qué es importante esta referencia? Porque nos permite ver qué ha pasado en los últimos años. Hoy se pagan más o menos 6.500 millones de dólares como un equivalente a. En el 2015... Argentina destinaba más de 15.000 millones de dólares. Es decir, esto va cambiando según la necesidad de importar, según qué pase con el dólar, porque parte de los costos energéticos están dolarizados. No solamente qué pase con las tarifas, sino que hay otras variantes, ¿no?, que inciden también en los subsidios. Insisto, una herramienta que depende de cómo se la use, puede ser juzgada de imprescindible o
de un medio para desaprovechar recursos públicos. Bueno, Gledys, gracias. Muchísimas gracias por tu explicación. Una apreciación global respecto de la pregunta que lanzábamos al principio, cómo se distribuyen los subsidios. Nos auspicia Calf, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. Calf es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. Calf, con vos. El gusto de darle la bienvenida ahora al politólogo y abogado Juan José Carvajales. Gracias, Juan José, por estar allí. Como les adelanté, se ha desempeñado como subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre el 2019 y 2020. Tuvo cargos directivos y gerenciales en Evisa, en ARSA y Transener e YPF y es director del posgrado en Hidrocarburos y Ambiente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a ver, la primera pregunta sería, parte del costo de lo que significan los subsidios en luz, en gas, ¿debe inexorablemente ser afrontado por el Estado? Gracias por la invitación en primer lugar. Por favor. Yo creo que sí, pero tenemos que despejar conceptos en primer lugar para entender de qué hablamos cuando hablamos de subsidios, tarifas, precios. Te voy a hablar de un desafío y una paradoja. El desafío es el de los bienes comunes. El Estado tiene una razón de ser, tiene funciones básicas que todos hemos acordado. Claro. Por ejemplo, darnos salud, educación, plazas públicas que en pandemia sirvieron y son abiertas a todo el mundo. O sea, no se puede restringir ni siquiera a los 13.000 contribuyentes que pagaron impuestos a las grandes fortunas, ni siquiera a ese sector chiquito, pero muy pudiente. Todos pueden ir a un hospital, pueden ir a una escuela si lo desean, o una plaza. Ahora, después hay otros bienes en la sociedad que el Estado los regula, pero no los administra, que tienen un costo y que lo puede pagar, lo usa y que no. Los servicios públicos se encuentran en el medio, ¿sí? Son un servicio de característica económica que tienen un costo. Entonces, ahí hay que empezar a ver ese costo, como decía Gledys, cómo llega al usuario final. Claro. Y ahí pasamos a la paradoja. La paradoja es de la boleta. Cuando pagamos la boleta de luz... te trajiste una boleta, mira. Me traje una. Viniste la mía. Munido de tu herramienta. ¿Qué pagamos acá adentro? Hay un montón de cosas que no entendemos nada. Bien. Pero lo que sí vemos que hay impuestos, que hay IVA, que hay... Bien, acá está. Bien. Es la mamusca de las tarifas. Sí. Tenemos producción. Sí. Hay que buscar el gas, sacarlo, llevarlo a la superficie y tratarlo. Después tenemos transporte, hay que traerlo de Tierra del Fuego, de Neuquén hacia Buenos Aires o del norte. Después tenemos la distribución, cuando llega por el caño y después se abren las ciudades y llega a nuestros domicilios. Y después tenemos impuestos. Y después tenemos alguna sorpresita ahí, como algunas tasas municipales, alguna cosa así. Sí. Pero lo que nos importa son estos tres, ¿no? Porque son los más grandes. Repetilo. Si todos los invitados fueran así, que vienen con sus elementos de producción, estamos salvados, ¿eh? Buenísimo. Exploración y producción de gas natural y de petróleo, pero quedémonos con gas. Bien. Básicamente vaca muerta, para entendernos, ¿sí? Hay que ir a buscar el petróleo, el gas, y sacarlo, tratarlo, después lo metemos en un caño y llega a las ciudades donde una distribuidora, que es lo que vemos acá, Naturgy, Gasban, todas esas, me lo acercan a mi hogar, un usuario final, a un comercio, una pyme o a una industria, y a Camesa, que es un gran jugador. ¿Camesa quién es? El que administra la generación eléctrica de fuente térmica, o sea, que usa el gas natural. Cuando yo llego a Camesa, vuelvo al principio, a generar energía eléctrica, después la tengo que transportar y después la voy a consumir. La consumen los hogares, la consumen también las industrias. Entonces, todo esto lo pago aquí. Entonces, ¿yo qué pago? Pago un precio. Esto tiene un contenido económico. Ahora, ¿qué es tarifa de ese precio? Solamente estos dos. Transporte y distribución. Está regulado, hay un ente regulado y se fijan las tarifas que tienen que pagar los costos de las empresas que hacen esto y alguna rentabilidad razonable. Y acá esto sería un mercado libre. Muchas empresas tienen concesiones, buscan el gas, lo sacan y después lo venden. ¿A quién se lo venden? Se lo pueden vender a la distribuidora
que lo compra para sus clientes, se lo puede vender a Gamesa para sus centrales térmicas o se lo puede vender a un gran usuario, a una gran industria. Ahora bien, cuando lo venden el gas, ¿qué pagan? ¿Qué le paga el usuario final? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Y ahí entra el desafío de las tarifas. ¿Paga el 100% de lo que vale sacarlo, transportarlo y distribuirlo? Primera. Segunda, ¿todos pagan el 100%? O sea, ahí es donde se abren las avenidas. Y es acá donde yo abro al panel. Carlos. Sí, para que esto se entienda bien, porque cada vez que tocamos el tema de los subsidios a mí me preocupa muchísimo. Te raspa, sí. Me preocupa ¿por qué? Porque a mí el subsidio bien utilizado me parece bárbaro. A mí me preocupa cuando el subsidio se utiliza en política, que se transforma en ganar votos o perder votos. Ya nos pasó cuando teníamos una tarifa recontra subsidiada y después de alguna manera hubo que tocarla porque ya no había más plata desde el Estado para seguirla subsidiando y hubo que impactar directamente en el usuario. Ahora, digo, los países, para hacer una pregunta cortita, ¿los países más pobres son los que más subsidian? Porque yo lo estuve buscando y decía, pero en los países más ricos no existe esto, debe tener que ver con que, el tipo común gana mucho más que el tipo que acá en Argentina, o estoy equivocado, no tiene que ver con la pobreza de un país el subsidio. Primero, una aclaración como politólogo. Todo es política. Sí, claro. Después tenemos elecciones, pero todo es política. Ahora, hay países ricos, países pobres, eso está claro. Nuestro gran desafío como país es generar riqueza, o sea, desarrollarnos, que crezca el PBI y tener más para distribuir. Ojalá algún día lleguemos. Ahora, con lo que tenemos hoy en día, ¿cómo lo distribuimos? O sea, la gran pregunta hoy es de materia distributiva. Los pocos recursos que usa el Estado para promover que haya gas, como decía Cledis hoy, y que lleguen al usuario final, ¿de qué manera se distribuyen? Hoy el INDEC dice hay un 42% de pobreza, es decir, hay un sector muy importante de nuestra población que debe ser asistido, pero porque tiene derecho a eso, no porque se nos ocurra. Pero perdón, déjame interrumpirte en esto. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hace unos años atrás, en Buenos Aires la tarifa de luz era ridícula. Era obscena para los que vivimos en el interior donde realmente se produce la energía. Entonces vos veías, por ejemplo, el otro día, ¿te acordás que hablábamos de los edificios eléctricos? ¿Por qué se hacía el edificio eléctrico? Porque la tarifa era regalada, pero no pasaba eso en Neuquén. Entonces digo, ¿cómo es el tema de la distribución y del subsidio si en la provincia, Neuquén, y pongo las provincias que quiera, que son las que realmente producen la energía o gran parte de ella, evidentemente tiene unas tarifas absolutamente distintas a Capital Federal, y no quiero enojarme con los porteños, soy porteño, pero había una diferencia tarifaria increíble. ¿Cómo se entiende eso? Pero no tiene que ver, perdón por la interrupción, pero eso no tiene que ver Siempre con... me tiene que interrumpir. Si no, no es feliz en el programa. No lo puedo evitar, es parte de nuestra dinámica, Carlos. Sí. No, lo que pasa es que las tarifas de distribución, en realidad, Juan José lo sabe mucho mejor que yo, pero las tarifas de distribución provinciales el subsidio, en el caso de la electricidad, está destinado a la generación de electricidad que tiene un costo igual para todo el país. Pero las distribuidoras tienen distinta jurisdicción y distinta política tarifaria. Está bien. No es lo mismo... Pero perdóname, te vuelvo a repetir. Lo pregunto como usuario. Sí. O sea, lo pregunto para está entenderlo. Bien, es verdad, antes de ponerle la llegada de Macri, vamos a poner un ejemplo, mucha gente decía, no quiero pagar la luz como pago un café con leche en la esquina. Tal cual. Esto es así. ¿Por qué? Porque creo que si pagara más, habría más inversiones, etcétera. Lo que pasa es que después había gente que decía, no, ya esto no lo puedo pagar. Y ahora sí, si querés contestarle a Carlos. Sí, como dice Cledis, la generación eléctrica tiene un precio mayorista que es uniforme para todo el país. Entonces, todos los usuarios de todo el país pagan lo mismo porque aparezca la energía eléctrica, los megavatios. Puede ser fuente térmica de gas o pueden ser las renovables, hidráulica, nuclear. Ahora, después la distribución por el diseño institucional y por las viejas empresas públicas, ahí en energía eléctrica tenemos una jurisdicción que es Capital y Gran Buenos Aires, de Norte, Sur y del AP, y otra el resto de las provincias. Cada provincia regula el precio. Entonces, lo que pasó en algunos momentos que había una gran asimetría. Entonces, esto sí es cierto. Un usuario de una provincia pagaba un tercio de lo que pagaba, o el triple de lo que pagaba un usuario de Buenos Aires. Bueno, eso es parte del diseño institucional que no pasa con el gas, que es de alcance federal.
Y parte, obviamente, de decisiones de política energética. Seguro. José Luis, ¿querés contarnos cómo se fue modificando el tema de los subsidios en el país? A mí me parece salir un poquito de esta discusión para hacer una especie de cronología. Un poquito de historia. Un poquito de historia para tratar de ver cómo se movieron las grandes variables. Si nosotros partimos, por ejemplo, del año 2003-2004, el Estado gastaba en subsidio medio punto del PBI. Medio punto del PBI. ¿Es ahí donde empiezan a subsidiarse las tarifas? Sí. Gobierno de Néstor Kirchner. Medio punto, exactamente. Sí. Medio punto del PBI. Empezaron un año antes por la ley de emergencia económica. Claro. Y ya hubo cuando se pasó de un dólar a un peso a 3 pesos a un dólar, ahí eso fue Explotó. Explotó. Pero dejemos ese lado porque ese lado fue una locura, una cosa muy... Pasemos, digamos, a la normalidad. Cuando sube Néstor Kirchner estaba en 0,5%, medio punto del PBI era el subsidio energético total de Argentina. Y Argentina en ese momento exportaba casi 20 millones de metros cúbicos, lo que le daba una palanca importante en la balanza comercial argentina. Teníamos una balanza comercial superavitaria, entraban más dólares de lo que salían en el sector energético. A partir de ese momento los precios fueron planchados, seguimos teniendo inflación con un crecimiento no explosivo, pero sigue habiendo inflación y la tendencia siempre arriba. Y los subsidios también fueron aumentando. Recordemos que tuvimos años de bonanza económicas extraordinarios, como fue la época del superciclo de los cereales, 2005 a 2008, 2009, que entraba guita en el país a lo loco. No obstante eso, subsidiamos muchísimo. ¿Qué pasó con la energía? Con la energía pasó que en el año 2004 tuvimos que empezar a cortar las exportaciones de gas. En el año 2006 tuvimos que ir de apuro a comprarle gas a Bolivia e importarlo. En el 2008 tuvimos que traer un barco de LNG. En el 2010 tuvimos que traer otro barco de LNG. Y en el 2014 importamos 12.000 millones de dólares de productos energéticos. ¿Vos querés decir que pasamos de exportar a importar en 10 años producto de absolutamente. La política de subsidios? Absolutamente, una política que no se compadecía con la realidad, porque la economía argentina crecía, el poder adquisitivo de los argentinos crecía, eso no es objetivo, nadie puede decir que no ocurría eso. José Luis, ¿me permitís? Sí. Ahora vamos a ir, Cledis. Nosotros le fuimos a preguntar a la gente, nos interesa saber qué estás opinando vos respecto de los subsidios, si los recibís o no. Si realmente crees que deberían subsidiar por mucho más tiempo o cortar con los subsidios para que las empresas vengan a invertir en la Argentina. Vamos a ver, primera parte de estos testimonios. El sentido común me dice de que el Estado debe subsidiar el sistema energético porque así mantiene estable las tarifas, porque no hay trabajo, la gente no llega a fin de mes. Lo ideal sería de que no, que el Estado no subsidiara energía y de esta manera libera las tarifas y se asegura la excelencia en los servicios de energía, ¿no? Pienso que el Estado no debería subsidiar y que las tarifas tendrían que ser equitativas en todo el país. Por ejemplo, el metro cúbico de gas debería costar lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier provincia de la Argentina o en la provincia de Buenos Aires. El Estado también debería controlar la calidad que nos ofrecen las empresas que nos dan el servicio. Que no nos quedemos sin gas en la mitad del invierno como suele ocurrir, porque no han hecho el mantenimiento, las inversiones necesarias. Y con lo que se ahorran de subsidios, por favor, que no se incremente más el déficit fiscal. Bueno, distintas opiniones. Uno de los testimonios que dice, hay gente que hoy no le alcanza para comer, tenemos que tener subsidios. Otros que dicen, tiene que costar igual en todo el país. Que yo no sé si esto puede ser una realidad o no, pero, que cueste lo mismo en toda la Argentina. Pero bueno, sí, la molécula de gas sí. Después están los servicios, como explicaba Juan José, que va haciendo las diferenciales. Pero yo lo que digo es una cosa, además de esto. Uruguay, la tarifa eléctrica residencial de Uruguay es 4 veces el costo que en Argentina. Sí. ¿Usted cree que en Uruguay hay 4 veces más de poder adquisitivo que en Argentina?
No, Entonces, perdóname, José Luis, en México el valor del boleto del colectivo vale $1. Acá no podría valer nunca $1. Me parece que... En términos de ingresos, Uruguay está mejor, ¿no? 4 veces, no 4 veces el ingreso. Anda al interior de Uruguay, no vayas a Punta del Este y a Posito, anda al interior de Uruguay. Anda al interior de Uruguay. De todos modos, perdón, pero me gustaría aprovechar al invitado. Adelante, por favor. Con una pregunta, por ahí podemos después seguir debatiendo esto entre nosotros. Yo entiendo que fuiste partícipe de la gestión del Plan Gas, que es un plan para subsidiar a los productores, ¿no? Es la otra cara de los subsidios, completar una parte del precio para animar inversiones. Y esa también es una idea controvertida y que se supone que no se compadece con un gobierno de tinte progresista, porque le va a dar plata a las productoras. Entonces me gustaría que si nos podés explicar esta lógica de estos programas. Tenemos que distinguir entre medios y fines, ¿sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, la primera pregunta a hacerse es, yo tengo los recursos naturales, tengo la dotación que tal vez no tiene Uruguay o en otra proporción. Si tengo el gas y lo tuve siempre, lo mala lata y ahora tengo vaca muerta. O sea, los argentinos y las argentinas estamos bendecidos por la naturaleza. Ahora, está en el subsuelo, cuesta mucho, técnica y económicamente, hay que sacarlo. Bueno, una vez que lo sacamos, tiene que llegar al usuario final. Estamos de acuerdo, toda la cadena de valor. Ahora, ¿cómo hacemos para que el gas efectivamente aparezca y que llegue en precio y calidad razonable, como decía la oyente recién? Yo puedo subsidiar al usuario, como la garrafa, el programa Hogar, directamente le devuelvo una porción del costo, paga 100% lo que vale una garrafa, pero después, por otro lado, vía ANSES con una tarjeta directa, te devuelvo una parte de ese valor. Entonces ahí yo, focalizando en la demanda, en los sectores vulnerables, directamente le devuelvo dinero. Y después hace lo que quiere y cada uno lo destina de la mejor manera. Otro modo de subsidiar es el Plan Gas AR, que sería el Plan Gas 4, ¿no? 1, 2, la resolución 46 del gobierno anterior y Son estímulos a la producción de gas natural excedente o adicionales, los viejos, y esto es a la producción anual de un volumen fijo todo el año para las distribuidoras y para CAMESA, o sea, para el sector eléctrico, y un remanente para la industria. Ahora, ¿por qué se subsidia la oferta? Para que el productor efectivamente vaya a buscar el gas, lo saque y lo ponga en el sistema. Pero, ¿qué pasa si no se hiciera esto? El productor puede decir, no, los costos no me los repaga. ¿Quién no me los repaga? El distribuidor. ¿Y por qué? Y porque no lo paga la tarifa. Acá lo que se hace es un traspaso a la tarifa que pagan los usuarios. Entonces, indirectamente es lo mismo. En lugar de darle dinero al usuario, se lo da al productor. Incentivación. Para que no cobre tanto al distribuidor. Claro. Entonces, una parte ahí sí, es subsidio directo del Estado, partidas presupuestarias al productor. ¿Pero para qué? Para que el distribuidor y por ende el usuario final en sus casas pague menos. Entonces, va a pagar el 40% y el Estado paga el 60%. Entendido. Juan José Carbajales, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, por haber traído esos elementos pedagógicos que han servido mucho. Y nos volveremos a ver, por supuesto, a lo largo del año. Gracias. Bueno, hacemos un cortecito muy corto y enseguida lo seguimos debatiendo aquí en Energía Argentina, el debate tema tarifas y subsidios. Segunda parte de Energía Argentina, el debate. Arrancamos con Alejandro Eintos. Es profesor de grado y posgrado de la UBA, economista del Instituto Mosconi y coordinador en energía de la Fundación ALEM. Alejandro, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Bueno, quiero decirte que mientras hablamos con vos, la gente también está participando a través de nuestro WhatsApp al 11 31 22 41 68 y también opinan a través del Instagram @energiaargentina.eldebate. Bueno, Alejandro, a ver, ustedes hicieron un estudio en donde llegaron a la conclusión que este año la Argentina va a llegar a los 10.000 millones de dólares en subsidios.
en el mundo de la energía? Así es. Nosotros desde el Instituto Mosconi simplemente lo que hicimos fue una proyección en función de cómo están evolucionando los subsidios a la energía en estos últimos meses. Le sumamos el costo que tienen las decisiones recientes del Gobierno Nacional de mantener congelados los precios de la energía. Eso implica un costo adicional por el lado de los subsidios a la oferta de gas natural local, un sobrecosto por los aumentos de importación que estamos viendo en estos días y sobre todo un aumento en los subsidios destinados a cubrir el costo de generación luego de esta decisión del gobierno de mantener congelados los subsidios. Bueno, es inimaginable, ¿no? Esa pelota de plata, 10.000 millones de dólares. Ahora vamos a debatir y vos nos vas a contar y te vamos a preguntar por qué llegamos a tanto dinero. Pero antes, agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Alejandro, después de tu explicación, quiero abrir ya las preguntas en nuestro panel. Sería muy interesante, no sé si ustedes incluyeron el cálculo de, en la hipotética situación que se erradicaran de un plumazo los subsidios a la energía, ¿cuánto deberían subir las tarifas de luz y cuánto las de gas? ¿Hay una estimación? Sí, las tarifas deberían aumentar un poco más de un 100%, y eso se explica por los dos componentes que componen la tarifa, la factura final que pagamos en nuestras casas. Por un lado, el precio de la energía, que tiene un atraso aproximado. Hoy los subsidios cubren un poco más del 60% del costo de generación y el 50% del costo que tiene la producción de gas. Y por el otro lado, los precios regulados, que están congelados desde el primer trimestre del año 2019, que tienen un atraso por actualización de tarifas del 130% aproximadamente. Deberían duplicarse. Una última cuestión antes de darle el paso a los colegas que van a estar ansiosos por preguntarte, pero a ver, ¿cuál puede ser un parámetro equitativo para distinguir a quienes, si el Estado sigue otorgando subsidios, siguiera otorgando en forma selectiva, a quiénes subsidiar y a quiénes no? Entiendo que el gobierno está trabajando sobre la variable ingresos, ¿no? ¿Es posible, desde el punto de vista económico, hacer esa distinción de beneficiarios por ingresos? ¿O cuál tiene que ser la regla? Mira, Cledis, la regulación existente, nosotros tenemos normas. Hay normas que están vigentes, contratos que están firmados, y la norma es clara. No se puede cobrar una tarifa distinta por servicio igual, y cada uno debe pagar el costo del servicio que consume. Eso dice la ley, eso dice la norma. El que no puede pagar ese servicio debe ser ayudado por el Estado, que es el único que puede aplicar subsidios, por lo menos en el marco regulatorio vigente, y focalizarlo en aquellos quienes lo necesitan. Hoy para eso hay una herramienta, que es la tarifa social federal, que focaliza los subsidios, o debería focalizarlos, en función de atributos sociales, planes sociales, asignaciones por hijos, seguro de desempleo, etcétera, etcétera, que es perfectible, pero es una herramienta que en las actuales circunstancias debería ser profundizada y ampliada. El debate que está intentando dar el gobierno de segmentar las tarifas por ingreso es debatible, pero me parece que la urgencia demanda utilizar la herramienta que está vigente y no enfrascarnos en debates que hoy son inconducentes. Bien, Carlos. Yo lo escuchaba atentamente y digo, hoy si las tarifas aumentan el 100 y pico %, la gente en la yo calle. creo que no hay nadie que pueda, hay que seguir subsidiando a todos porque nadie podría pagar esa tarifa. Ahora, la pregunta es, ¿el subsidio algún día va a tener un techo? Porque en la cifra que acaba de decir es monstruosa, ¿no? Digo, ¿se puede seguir subsidiando el doble, el triple? ¿Hasta cuándo? ¿Y de dónde sale esa plata del subsidio? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que yo no dije que las tarifas tenían que aumentar un 100%. Yo creo que
Es un cálculo, lo que debería ser. No, seguro. No, yo no le eché la culpa a usted, no. Digo, para que mañana pueda salir de la casa. Para sincerar las tarifas. Claro. La pregunta fue cuánto deberían aumentar las tarifas si sacamos los subsidios. Las matemáticas ahí son crueles. Ahora bien, yo creo que los subsidios en el futuro cercano van a tener un peso importante en las cuentas públicas. Los subsidios no pueden erradicarse, como bien usted lo dijo, no hay margen para aumentos de tarifas exorbitantes. Lo que sí, el gobierno debería pensar en abandonar un congelamiento de precios y tarifas in eternum, que lo único que hace es generar más inflación vía el financiamiento de subsidios sin recursos genuinos. Y aplicar una suerte de tarifa social general que beneficia, como lo dijo el ministro, es un subsidio pro rico que debería ser focalizado en la demanda. Sí, además, perdón, le agrego esto solo antes de que Gladys se enoje. A lo mejor me enojo igual. No, pero digo, me parece que el subsidio está muy bien porque las empresas van a tener que, aunque no se les aumente la tarifa, de alguna manera seguir creciendo porque sigue creciendo la población y tienen que llegar tanto la electricidad como el gas a todos lados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tienen que seguir invirtiendo. Alguien las va a tener que ayudar, aunque parezca que le hago lobby a las empresas, no es así, porque si las empresas no hacen el trabajo que tienen que hacer, no vamos a tener la calidad ni de gas ni de electricidad que tenemos que tener, ¿no? Mire, si me permite, le quería hacer un punto de lo que usted está diciendo, que es muy importante, porque la gente tiene que entender que cuando no paga la tarifa, no paga el servicio por la tarifa, lo paga o a través de inflación mediante subsidio o a través de una caída persistente en la calidad del servicio. Si usted mira la calidad del servicio en diciembre del 2015 respecto al año 2002-2003, la cantidad de cortes de energía se multiplicaron por 5 y la duración de esos cortes de energía se multiplicaron por 8. A esa situación se llegó después de 15 años de congelamiento persistente de tarifas y precios. Perdón, Alejandro, entonces me parece que hay otra forma de subsidio, quizás indirecta, que no tenemos en cuenta, y es que el Estado en las tarifas reguladas no admite ajustes, subas, pero va asumiendo como una obligación propia algunos planes de inversiones. Y eso claramente, ustedes lo deben haber visto, lo deben tener estudiado, está pasando en los servicios de distribución de luz y de gas, ¿no? Bueno, sí, en el último acuerdo transitorio de tarifas que se acaba de publicar de gas natural, se le quita la responsabilidad a las empresas de realizar inversiones obligatorias por los próximos 12 meses. Claro. Algo parecido sucedió con las empresas eléctricas. Por lo tanto, yo no estoy tan seguro de lo que vos decís, Cleris, de que eso va a ser tomado a cargo del Estado, un Estado que hoy no tiene recursos. Y me parece que tiene otras prioridades, como la compra de vacunas. Entonces se las eximió a las empresas, ¿y quién hace esas inversiones? ¿Vamos derecho a un deterioro de la calidad del servicio? Sí. Me parece que todos los caminos conducen a esa situación. A ver, José Luis. Estamos repitiendo, Sí, estamos repitiendo un camino que ya conocemos, que sabemos cuáles son los resultados, y es la receta 2003-2015 que nos llevó a una situación muy complicada en términos de prestación y calidad de esos servicios públicos. Bueno, atención con esto, porque muchas veces hay opiniones discordantes, pero en este caso todos concurrimos hacia un mismo pensamiento, y José Luis también, que ocupó un cargo importante, ¿no? La calidad del servicio va a ir decreciendo a partir de esta realidad que define Alejandro. Inevitablemente va a decrecer. ¿En qué cuestiones de la cotidianeidad? En la confiabilidad del servicio, como explicaba recién Alejandro, con el aumento de los cortes y la duración de los cortes, vamos a volver, y ya lo estamos teniendo este invierno, tuvimos problemas de restricciones de gas y todavía el invierno no empezó, a situación hasta de demanda, algo así como alocada. Nosotros llegamos a tener, en virtud de los precios casi nulos del precio de gas en Boca de Pozo, llegamos a tener demanda residencial algunos días de 95 millones de metros cúbicos de gas.
para 9 millones de usuarios son 10 metros cúbicos por día por usuario. Con 10 metros cúbicos por día, usted calefacciona cómodamente una casa de 200 metros cuadrados. Y claramente 200 metros cuadrados no es la superficie promedio de la casa de los argentinos. No, claro. Así que hay un derroche infernal. Eso no es subsidio, eso es rifar la plata. Perdón, ¿no? Y a propósito de la rifa y de cómo el Estado asigna recursos, Alejandro, ¿ustedes se plantearon o indagaron acerca de por qué el gas y la electricidad en Argentina vale lo que vale? Porque estamos hablando de que o lo paga el usuario o lo paga el Estado, pero a un precio que es el precio adecuado, es el precio justo. Quizás estoy en el terreno de la hipótesis, se podría solucionar si todo fuese más barato, ¿no? Si el gas y la electricidad costaran menos. Bueno, bajar los costos, bajar riesgo país y vas a bajar el costo del dinero, que eso es fundamental. Argentina hoy se está financiando al 15% en dólares. Claro. Alejandro. Si uno va a hacer esa obra en Chile, 3%, 2%. Claro. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí, yo creo que es un punto muy importante el que marca José Sureda. El costo de capital en la Argentina es un factor determinante para una industria capital intensiva como es la prestación de los servicios públicos. Yo me permito incorporar una dimensión adicional que es la anomia, la falta de cumplimiento de los contratos de manera reiterada en la Argentina, la ruptura reiterada de los compromisos que asume el Estado Nacional, que lo que hace en la práctica para nosotros que somos usuarios finales, que pagamos una tarifa, es pagar un sobrecosto adicional por el riesgo que implica que un privado venga a invertir en la Argentina. Y eso se soluciona con tiempo y cumpliendo los marcos regulatorios y la norma. Y en eso retorno a uno de mis primeros comentarios cuando decía hay una norma para fijar la tarifa social. Bueno, cumplamos la norma, cumplamos los contratos, cumplamos las leyes que están vigentes. Alejandro, vamos a compartir más testimonios de usuarios y después seguimos reflexionando aquí. Argentinos tenemos que lograr dimensionar lo que salen las cosas en el mundo. Para mí, habría que subir las tarifas y bajar los subsidios. El subsidio es pan para hoy y hambre para mañana, y en definitiva es una anestesia a la realidad. De esa manera también todos bajaremos el consumo en nuestros hogares. Bueno, creo que en las condiciones actuales de nuestro país no se puede pensar en más aumentos, no se debe pensar en más aumentos porque no es viable ya la vida con tanta inflación. Por lo tanto, el subsidio creo que a corto plazo es la única manera de mantener viable una vida lo más normal posible, también incluso para las pymes. Pero bueno, un gobierno serio en condiciones normales nunca puede pensar en el subsidio como una salida correcta, ¿no? Bien, Alejandro, escuchaste. Yo te quería preguntar, hemos crecido con la idea de que Argentina es un país que podría hasta autoabastecerse, ¿no? La pregunta es, con toda la riqueza que tenemos, con todo lo que hay debajo del suelo, no solo en Vaca Muerta, sino en distintos lugares de nuestro país, si lo explotáramos como debiéramos explotarlo, ¿eso generaría a la larga, no sé, al corto, mediano o largo plazo, que las tarifas bajaran por sí solas? Bueno, eso implicaría que vos tendrías un ambiente de inversión tal que habría sobreoferta de energía, el precio de la energía se alinearía a precios de exportación internacional, eso haría que bajara no solamente el precio de la energía, sino el costo de capital que las empresas utilizan para financiar sus inversiones, no solamente para producir esa energía que vos bien decís está debajo de la tierra, y es muy difícil sacarla, y muy caro sacarla. Sino también lo que está arriba de la tierra, que es la infraestructura de caños y cables que hay que financiar y mantener. Tal cual, las obras. Digo, los recursos están. La respuesta es esa, los recursos están. Lo que ha fallado en los últimos años, décadas, son políticas de Estado para que esos recursos lleguen a esos lugares que hoy debieran darnos una energía muchísimo más barata a las pymes, a las grandes empresas y a los usuarios residenciales. Sí, pero si esos recursos vos no le aplicás institucionalidad e inversión, no te sirven para mucho. Ahora, me parece que habría que también tener en cuenta, Alejandro, porque vos hablabas de un Estado que incumple, y es cierto que tenemos un historial en ese sentido.
pero también hay empresas que en la medida que tienen el margen para eludir obligaciones, lo hacen. Porque creo que si no tenemos una visión sesgada de que los malos están de un lado y los buenos están del otro, ¿no? Perdón, también un Estado que incumple normas y un no, Estado que tiene que hacer cumplir contratos. No siempre pasa eso. A ver, quiero sumarle algo a lo que decía recién Gledys. Muchas veces las empresas las obligan a que incumplan. ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasaba en Neuquén. El millón de BTU nos pagaban menos de $1 el millón de BTU, cuando a Bolivia se lo pagábamos 8 veces más y al barco que venía de Trinidad y Tobago 20 y pico de veces más. Si esa plata se hubiera invertido en Vaca Muerta, hoy seguramente, como vos decías recién, Guillermo, tendríamos mucho más flujo o muchos más pozos trabajando, porque es cierto también lo que dice Alejandro, hoy el gas cuesta mucho más sacarlo, sobre todo con el tema del fracking. Entonces, insistimos, si a vos te pagan 0,8 centavos de dólar y a mí me pagan 14, seguramente voy a necesitar esquivar por ningún lado ningún impuesto en la Argentina, y además con el temor a que mañana, si encima llego a ganar 10 centavos de dólar, no me lo dejan sacar del país porque me cambia. ¿Para qué invierto? Ese es uno de los problemas cuando el Estado se va incluso de la faceta reguladora, porque vos imagínate si hoy las tarifas son difíciles de afrontar para muchas economías domésticas, para pymes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si estuviesen ligadas a los precios del mercado internacional, que a veces están mucho más altos que los del mercado local? Incorporate a lo que decían Alejandro, Gledys y Carlos. Sí. Yo creo que el comportamiento oportunista está de los dos lados del mostrador. Yo creo que, como bien se dijo, el Estado también está para hacer cumplir las normas. A ver, los jugadores en el mercado tratan de maximizar sus beneficios y a veces juegan al límite de la legalidad o de la norma o de la regulación. Digamos, es natural, para eso debería haber entes reguladores bien conformados, no intervenidos, que hagan cumplir la norma y penalicen aquellos comportamientos que se separan un poco de lo que serían las buenas prácticas. Digamos. Ajá. ¿Alguna vez? Sí, digamos, pero eso se da en el contexto de una economía energética y general, una macroeconomía desordenada, que hace que sea muy difícil cumplir los contratos como marca la ley. Si yo te congelo las tarifas durante un tiempo determinado en un entorno de inflación que anualizada hoy está volando al 60%, y te suspendo la obligación de hacer inversiones porque te congelo la tarifa, volvemos a lo que decíamos antes, la calidad del servicio inevitablemente va a caer. Y después yo te voy a penalizar porque vos le aumentaste los cortes a tus usuarios. Y la empresa te va a decir, bueno, yo no te voy a pagar esas multas porque no tengo tarifa para seguir funcionando por lo menos en un mínimo indispensable. Entonces entramos en un círculo vicioso donde, bueno, no cumplir la ley es la norma. Ajá. La pregunta es, ¿y cómo encaramos entonces este problema? Teniendo en cuenta que no podemos dejar de subsidiar, si seguimos subsidiando el servicio va a ir decreciendo en cuanto a calidad, que como vos decís, la matemática cruda, pura y dura te da que habría que aumentar un 100%, pero eso no se puede hacer porque te van a ir al otro día, se cae el gobierno, poco menos. Digo, ¿dónde hay una diagonal que trace toda esta problemática y que digas, bueno, en este punto estaría la solución? Bueno, es un problema complejo, no es un problema fácil. No, digamos, claro. Vos mirá, Guillermo, es un problema que arrastran por lo menos las últimas 4 administraciones nacionales no han podido solucionar. Ahora, cualquier política tarifaria y de subsidios es tributaria de la macroeconomía. Sin una macroeconomía estable, las tarifas siempre van a ir de atrás y los subsidios van a tener una tendencia creciente. O sea, condición de base, necesitamos bajar los niveles de inflación que hoy se están verificando. Lo segundo es, bueno, un sistema de precios no funciona si vos lo intervenís a través de congelamientos sin límite. Claro. Y tercero, no podés subsidiar a todo el mundo de manera generalizada porque tiene un costo fiscal que es infinanciable. Vos tenés que ayudar a quien lo necesita y quien puede pagar el costo del servicio debe hacerlo.
digamos. Bien. Me parece que son 3 andaniveles donde habría que empezar a trabajar en política pública. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Me pareció un muy buen debate en que da para seguirlo. Gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Saludos a todos. Buenas noches. Bueno, algo que agregar, me parece que estuvo redondito, ¿no? ¿Sabes que hay algo para recordar que en realidad hubiese sido un tema para charlarlo con Carvajales? Pero hay un fallo de la Corte Suprema, parte de la jurisprudencia inmediata, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que bloqueó uno de los aumentos tarifarios durante la gestión de Mauricio Macri, que lo que sí encomienda al Estado es la garantía o la obligación de garantizar, la obligación de garantizar el acceso a una vivienda adecuada a la ciudadanía. Y la vivienda adecuada, ese concepto, incluye el acceso a los subsidios, a los servicios energéticos. Es decir, que ojo, que más allá de las cuestiones políticas coyunturales, hay un mandato de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, que obliga al Estado a prestar atención y a buscar una fórmula para subsidiar o ayudar por lo menos a un sector de la población. Muy bien. No se vayan, enseguida respondemos los mensajes. Muy bien, ya sobre el final de Energía Argentina al debate, preguntas, sugerencias. La primera de ellas, Silvia desde Mendoza, pregunta: ¿cuál es la relación entre costo y beneficio de la energía alternativa, solar, eólica, en las viviendas e industrias? Bien, primero el costo de la energía alternativa aleatoriamente intermitente, como la solar y la de eólica, son más caras que los combustibles fósiles. De hecho, se necesita una ley para obligar a introducir estos dos recursos, porque libremente y en función de costos nadie pondría una turbina eólica o un panel solar, nadie. En el hogar tiene alguna diferencia, pero siempre hay que tener energía de respaldo. Es decir, por más que haya... La que tenemos ahora. La que tenemos, sí. Exactamente. La energía aleatoriamente interrumpible, como la del viento y la del sol, no pueden funcionar si no tienen el respaldo de energía firme fósil. Bien. Son complementos, digamos. Bien, respondido. Nos sugieren también tratar la energía geotérmica. Sí. Hay muchos países que lo tienen. Sí, Argentina también, en la zona de Copahue, en Neuquén, hay potencial y en otros lugares también. ¿En qué consiste rápidamente? ¿En qué consiste básicamente en extraer el vapor que está en el seno de la Tierra. Groseramente explicado es eso. Bien. Primero, es costosa. Número 2, está alejada de todas las fuentes de transmisión. Esa energía después, como decía Juan José Carvajales, después hay que transmitirla. Claro. Y se necesita un sistema que la encarece aún más. De manera que eso hace que haya tenido un desarrollo muy por debajo de sus posibilidades. Pero es una fuente potencial de energía que hay que tomar en cuenta. Copahue lo utiliza, por ejemplo, para eliminar la nieve de las calles. Claro. Bien. Sí. Pero la tiene ahí. Claro. La usa ahí donde está. 2 minutos. Nos quedan información, data, Gledys. Un datito que me llamó mucho la atención mirando la ejecución presupuestaria. Datos de no solo cómo proyectó el Estado gastar, sino cómo gastó efectivamente en los 4 primeros meses del año los subsidios a la energía. Entonces vos tenés que los subsidios a la electricidad, que vimos es el grueso, absorbe el grueso de los recursos, fueron ejecutados en un 23%. 23% es lo que se proyectó para todo el año. Pero los subsidios para el plan gas o para estimular a los productores de gas, ya en los 4 primeros meses del año se había gastado el 60% de lo que el Estado Nacional tiene previsto gastar durante todo el año. Entonces ahí es porque hay un esfuerzo, hay una voluntad política de efectivamente estimular a los productores, y yo me pregunto, no sé de dónde o piensa que va a tener recursos adicionales para poder seguir
seguir alentando a los productores de gas. Te queda un 40% y 8 meses. Exactamente. No estaría dando. Exactamente. Por eso me parece que es indicador de una voluntad política, de una de la intención política de apoyar a las empresas productoras. Perfecto. Para bien o para mal. Te robo 30 segundos que no tiene nada que ver con la energía. No vas a hablar de Racing. Y dejé pasar una semana para no meterte el dedo en la llaga, pero quería felicitar a la gente de Colón, que es la primera vez que sale campeón. Sé que no. Claro. No te lo quise decir el domingo pasado porque estábamos muy en caliente, por eso te lo digo ahora. Me parece muy bien. Yo también hago extensivo ese saludo. Cledis también. Y tenemos un hincha de Unión en el panel. ¿Qué quiere decir algo, hincha de Colón? En serio, sí, los felicito también. Claro. De corazón. Sí, por supuesto. Me parece que te cuesta más a vos que a mí, que perdí la final. Señores y señores, esto ha sido todo. Gracias una vez más por habernos acompañado. Comienza el lunes. Nosotros lo hacemos con toda la información siempre aquí en Energía Argentina. Acordate que podemos seguir este ida y vuelta a través del WhatsApp 11 31 22 4168. Y también agradecer a Iri Makeup. Podés encontrar sus productos en irimakeup.com. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chau.